Entonces vamos a hablar de la configuración electrónica. Para poder tener en cuenta lo de la configuración electrónica, vamos a tener como primero la tabla de configuración, que es esta que observamos. Esa tabla de configuración corresponde a los números que observamos acá se llaman niveles. Las letras, que son respectivamente S, P, D y F, son subniveles de energía y corresponden también a los orbitales. Y los números que observamos como si fueran exponentes son los electrones que corresponden a cada subnivel de energía. Es decir, para el orbital S o subnivel S corresponde 2 electrones. Para el P, 6, para el D, 10 y para el F, 14 electrones respectivamente. Ahora bien, el valor mínimo del orbital S, del subnivel S, en tener electrones es 1 y lo máximo que puede tener son 2. En 6 lo mínimo es 1 y lo máximo es 6. En D lo mínimo es 1 y lo máximo es 10. Y en F lo mínimo es 1 y lo máximo es 14. Entonces acá observamos, por ejemplo, lo que corresponde, que es el nivel representado por el número natural. Son 7 niveles, entonces van de 1 al 7. El subnivel orbital, en este caso observamos el orbital S. Y el número de electrones del subnivel S, que en este caso sería 2. Si nosotros habláramos de este elemento, la configuración de este elemento, podríamos indicar que el nivel va a corresponder al periodo y el número de electrones va a corresponder al grupo y el bloque va a ser la letra, ¿sí? Que va a ser correspondiente al subnivel. También tenemos que tener en cuenta que otro elemento fundamental para realizar la configuración es la tabla periódica. ¿Qué necesitamos identificar en la tabla periódica? Necesitamos identificar, primero, que la tabla periódica está compuesta por símbolos, estos símbolos. Entonces, por lo tanto, yo debo ubicar el símbolo. El símbolo es la representación del elemento en la tabla periódica. Está compuesto por una letra que es mayúscula, siempre es mayúscula. Los elementos que se conforman de más de 2 letras, o de más de una letra, perdón, tienen la inicial mayúscula y las siguientes son minúsculas. ¿Qué necesitamos? El número atómico. El número atómico usualmente lo encontramos en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda. Para eso hay que leer la tabla periódica. Identificamos el número atómico, lo encontramos porque es un número que es más grande que los demás, es un número natural, no tiene comas, no es un número decimal. Y este número atómico es muy importante porque a partir de ello vamos a hacer la configuración. Se debe tener en cuenta también los periodos. Los periodos son todas las filas. Todo lo horizontal, recordemos que son los periodos. La tabla periódica está formada por 7 periodos. Es decir, el periodo 1 lo conforman los elementos hidrógeno y helio. El periodo 2, litio, beridio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. El periodo 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, respectivamente. Entonces, estos son los periodos, las horizontales. Las filas son los periodos. Los grupos son las columnas. La tabla periódica se conforma de 18 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, correspondiente a las columnas. Eso es lo que tienen que tener
en cuenta. Cuando nosotros identificamos adecuadamente, sumamos 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Cuando ya llegamos al 20, que es el número atómico, ahí ya terminamos la configuración del elemento. En este caso, porque el Z es 20, entonces ahí ya termina. Ahora, ¿qué vamos a realizar? La configuración del elemento como tal me indica que yo debo escoger, en este caso, el último número, el último nivel correspondiente a la configuración. En este caso, el último nivel es 4. ¿Sí? Como podemos ver acá. Está ubicado en el subnivel orbital S y tiene 2 electrones en su subnivel. Este número, el 4, que voy a poner de moradito, me va a indicar la ubicación del periodo. Me indica que el calcio está en el periodo 4. El S me indica que está en el bloque S del bloque, ¿sí? Pero eso no nos lo están pidiendo en ese momento. Y el número, este número 2, que corresponde a los electrones del subnivel, me va a indicar el grupo. Es decir, como la configuración del calcio termina en 4S2, entonces eso me indica que el calcio está ubicado en el periodo 4, grupo 2. Grupo 2. Vamos a mirar si es así. Nos devolvemos a la tabla periódica, miramos, periodo 4, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Recordemos que son las horizontales y son solo 7 periodos. Periodo 4, grupo 2. Y ahí encontramos la ubicación del calcio. ¿Listo? Ahí la tenemos. Este 2 que también me indica el grupo, también va a corresponder a los electrones de valencia. Eso me indica que como termina con 2, acá en el subnivel, entonces estos son los electrones de valencia. Los electrones de valencia del elemento. Los electrones de valencia. Y ahí tenemos la configuración, cómo hacer la configuración electrónica. Hay unas excepciones a unas reglas más bien que tenemos que tener en cuenta cuando realicemos configuración electrónica en los otros elementos. ¿En qué elementos? En los elementos de transición, que son estos elementos del centro, que empieza en el grupo 4 con el escandio hasta el zinc, ¿sí? Estos elementos, todos estos elementos que son del centro, tienen una regla. ¿Cuál es la regla? Estos elementos pertenecen al bloque D. Al pertenecer al bloque D, la configuración del elemento del grupo se vaya con el intercambio entre el S y el D. O sea, es decir, esas configuraciones terminan con D y con S. Entonces, por lo tanto, en vez de poner en orden el D, en el último, ya cuando vamos a ocupar el último, la última parte, se intercambia el D, queda de penúltimas, y el S queda después. Y en el bloque P, que es este bloque, hay también otra regla, que es sumar los electrones del mismo nivel. Vamos a hacerla sencilla con el carbón.
Un ejemplo con el carbono para mirar la regla. Cuando identificamos adecuadamente el número atómico, el periodo, que son las horizontales, el grupo, que son las verticales, no vamos a tener problema con la configuración. Teniendo esos dos elementos, vamos a pasar a realizar el ejercicio. Tenemos el calcio. Lo primero que vamos a mirar del elemento calcio es su ubicación en la tabla periódica. Entonces vamos a ir a la tabla periódica, encontramos el elemento calcio. Vamos acá. Calcio, y observamos, ubicamos su número atómico. Este número atómico 20. Y ahí, ya después de ubicarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el símbolo del elemento y vamos a poner Z igual a 20. ¿Por qué Z? Este Z que observamos acá, este Z es el número atómico. En vez de escribir la palabra número atómico, vamos a poner la letra Z. Al escribir la letra Z es como si estuviéramos poniendo el número atómico. Entonces, como el número atómico, que es Z, es igual a 20, ponemos 20. Ese 20 es igual a tener 20 electrones, ¿sí? Ese 20 es igual a tener 20 electrones. Ese número atómico me indica que el elemento en sus átomos tiene 20 electrones. Todos los números atómicos nos van a decir la cantidad de electrones que tiene el elemento. Por ejemplo, si yo busco el hierro, que es este elemento, el hierro, voy a ver que el número atómico que tiene el hierro es 26. Eso me indica que tiene 26 electrones. Si yo voy al oxígeno, miramos que el número atómico del oxígeno es 8. Por lo tanto, tiene 8 electrones. ¿Sí? Eso es lo que nos va a indicar el número atómico. En este caso, pues tenemos el calcio, que tiene un número atómico que es 20, y eso me indica que eso es igual a tener 20 electrones. Ya identificando eso, lo que vamos a hacer es realizar la configuración electrónica. Para realizar la configuración electrónica, lo que vamos a tener en cuenta es la tabla de configuración electrónica. Nos vamos a devolver a nuestra tabla de configuración electrónica y lo que vamos a hacer es seguir el caminito de las flechas. Entonces vemos que empieza con 1S2. Entonces nosotros ponemos acá 1S2. Luego me indica que sigue el 2S2. Entonces hago 2S2. Recordemos que estos números nos indican los electrones de los subniveles y que el calcio tiene 20 electrones. La suma de estos números tiene que ser igual al número atómico, en este caso es 20. Es decir, que yo sumo 2 más 2 me da 4. Necesito llegar a 20, entonces tengo que encontrar 16 más. Entonces sigo 2S2, sigo el camino y en el camino me indica que sigue el 2P6 y luego el 3S2. 2P6 y luego 3S2. Ahí tenemos 2, 4, 10 y 12. 12 y tenemos que llegar a 20. 12, 3S2. Luego sigue, miremos, 3S2, 3P6 y 4S2. Y sigo. 3P6 y
4S2. Y ahí tenemos. Vamos a seguir con el carbono. El carbono tiene, entonces nosotros observamos acá, un número atómico igual a 6. Entonces vamos a utilizar el carbono para hacer nuestro ejemplo de lo que pasa con el bloque P, de la suma de los niveles. Entonces, tengo carbono, el carbono, que se representa con símbolo C mayúscula, carbono. Tengo el Z, que es el número atómico, que es igual a 6. Y voy a hacer la configuración electrónica como la realicé anteriormente. Entonces pongo 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, pero miren, ojo, tenemos que llegar a 6, ¿cierto? Entonces es 2, 4, ¿qué necesito el P? Solo 2. El P va hasta el nivel, hasta 6 electrones, pero recordemos que lo mínimo que puedo coger es 1 y lo máximo es 6. Como solo necesito 2, entonces solo tomo 2. Y sumo 2, 4 y 6. Ahora, grupo. El grupo, como bien lo dijimos, es representado por este número, por el exponente, por decirlo así. Recuerden las clases de potenciación, entonces tomémoslo así. Grupo 2, por este número, ¿cierto? Pero, acá viene la regla. Si al finalizar la configuración terminan en el mismo nivel, el número del grupo va a ser sumando los electrones del último nivel. Es decir, yo sumo 2 y 2. 2 y 2. Y 2 y 2 me dan 4. Y el periodo va a ser el número del nivel. El número del nivel en este caso es, 2. ¿Listo? Y los electrones de valencia van a ser iguales al número del grupo. Entonces, en este caso, los electrones de valencia van a ser iguales al número que me dio el grupo, o sea, 4. Yo puedo decir que el carbono está ubicado en el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia y pertenece al periodo 2. Entonces, mucha atención acá. La nueva distribución de la tabla periódica me indica que hay 18 grupos, pero esos 18 grupos se dividen en bloque A y bloque B. Estos de acá, estos grupos que voy a señalar acá con verde, esto y estos corresponden a el grupo A. Y este, que voy a con rojito lo voy a hacer, pertenecen al grupo B. Entonces, yo empiezo contando 1A, 2A, y en vez de seguir la cuenta con acá, empezamos 3A, 4A, o sea que acá está mi grupo
4. ¿Sí? Lo representamos con números, lo representamos con un número romano. Entonces yo miro. ¿Qué me dio? Espérense, borramos. Perdón. ¿Qué me dio acá? Borramos esto acá mientras tanto. Listo. Me dio que pertenece al grupo 4 y al periodo 2. Entonces, recordando, grupo 4, periodo 2. Entonces, retomamos que acá estos son del A, esto es A, esto es A, y esto, perdón, esto de acá es B. B. Perdonen ahí lo choco. Y entonces, A, grupo A1, grupo 1A, 1A, 2A y pasamos y contamos 3A, 4A. Mire, acá tenemos 4A. 4A. Y me dicen periodo 2. Periodo 1, periodo 2. Y así lo hacemos. Entonces no se les olvide esa regla. Y pues el diagrama de configuración queda mejor escrito, entonces ya les envío el video.